Hay una pregunta que podría destruir toda tu vida. Y un hombre estuvo tan cerca de encontrar la respuesta, que terminó viviendo en la calle. Sin dinero. Sin casa. Sin reputación. Sin nada. La gente lo llamaba loco. Los niños se burlaban de él. Los ciudadanos lo insultaban. Y aún así, los hombres más poderosos del mundo querían escucharlo. Porque había descubierto algo aterrador. Algo que la mayoría de personas pasan toda su vida intentando ignorar. Y esta historia empieza con una humillación. Una humillación tan brutal, que acabó convirtiendo a un hombre en una amenaza para toda la sociedad. Imagina perderlo todo. No poco. Todo. Tu posición. Tu futuro. Tu identidad. Ahora imagina que, en lugar de reconstruir tu vida, decides destruir lo que queda. Eso fue exactamente lo que hizo Diógenes. Pero entonces ocurrió algo extraño. Cuanto menos tenía, más libre parecía. Y cuanto más libre parecía, más incómodo hacía sentir a los demás. Porque nadie podía entenderlo. No perseguía riqueza. No perseguía prestigio. No perseguía éxito. Parecía inmune a las cosas que controlaban al resto del mundo. Y eso resultaba profundamente inquietante. Porque si él podía vivir sin ellas. ¿Qué decía eso sobre nosotros? Las calles de Atenas estaban llenas de comerciantes, políticos, soldados, filósofos, todos corriendo detrás de algo. Más dinero, más reconocimiento, más poder, más importancia. Y en medio de todo aquello aparecía Diógenes. Descalzo, sucio, durmiendo donde podía, comiendo lo mínimo, observando, siempre observando, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Y quizá era así. Porque mientras todos competían por escalar dentro del sistema, él estaba cuestionando si el sistema tenía sentido. Y esta es la parte de la que casi nadie habla. La mayoría de filósofos intentaban entender el mundo. Diógenes intentaba desenmascararlo. Un día tomó una decisión absurda. Abandonó prácticamente todas sus posesiones. Se quedó con lo indispensable. Nada más. Pensaba que cada objeto poseía también a su dueño. Cada lujo creaba dependencia. Cada comodidad construía una cadena invisible. Y cuanto más observaba a la gente, más cadenas veía. No cadenas de hierro. Cadenas psicológicas. La necesidad de impresionar. La necesidad de pertenecer. La necesidad de aparentar. La necesidad constante de aprobación. Y ahí fue donde todo cambió. Porque comenzó a comportarse como nadie se atrevía. Se burlaba de los ricos. Ridiculizaba a los políticos. Humillaba a los intelectuales. Interrumpía discursos. Desafiaba costumbres. Ignoraba normas sociales. Era como si estuviera atacando los cimientos invisibles de la civilización. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era que muchas veces tenía razón. Y nadie soporta que alguien tenga razón de una forma tan incómoda. Porque cuando alguien cuestiona tus ideas, puedes discutir. Pero cuando alguien cuestiona toda tu forma de vivir, empiezas a sentir miedo. Entonces llegó el apodo. ¿Perro? Lo llamaban perro porque vivía como uno. Dormía donde podía. Comía cuando encontraba comida. Ignoraba las convenciones sociales. No sentía vergüenza. No pedía permiso para existir. Al principio era un insulto. Pero Diógenes hizo algo inesperado. Lo aceptó. Con orgullo. Porque veía algo que los demás no. Los perros no necesitan máscaras. No fingen. No aparentan. No viven intentando impresionar a otros perros. Simplemente son. Y para él, eso los hacía más honestos que la mayoría de seres humanos. La fama comenzó a extenderse. Cada vez más personas querían verlo. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque resultaba imposible ignorarlo. Era un accidente de tráfico filosófico. Algo que te obligaba a mirar. Y cuanto más mirabas, más incómodo te sentías. Porque empezabas a sospechar que quizás el loco no era él. Quizás los locos eran todos los demás. Pero entonces ocurrió algo todavía más extraño. La persona más poderosa del mundo decidió visitarlo. Un hombre que había conquistado ciudades, derrotado ejércitos,
Construido un imperio gigantesco. Alejandro Magno. El hombre que podía obtener prácticamente cualquier cosa. Y aquí sucede una de las escenas más increíbles de toda la historia. Alejandro encuentra a Diógenes descansando bajo el sol. Sin riquezas. Sin ejército. Sin poder. Sin nada. Y le dice: pídeme lo que quieras. Imagínalo. La oportunidad que millones de personas soñarían tener. Dinero. Palacios. Fama. Cualquier cosa. Pero Diógenes responde algo que congeló el momento. Apártate. Me estás tapando el sol. Silencio. Nada más. Eso fue todo. Y durante unos segundos ocurrió algo imposible. El hombre que lo tenía todo se encontró frente a un hombre que no necesitaba nada. Y esa diferencia cambió completamente la dinámica. Porque el poder solo funciona cuando alguien desea algo de ti. Pero ¿qué haces cuando la otra persona no quiere nada? ¿Qué haces cuando no puedes comprarla? ¿Cuando no puedes impresionarla? ¿Cuando no puedes controlarla? Alejandro entendió algo aterrador aquel día. Que Diógenes era más libre que él. Porque Alejandro gobernaba medio mundo. Pero seguía siendo esclavo de la ambición. Siempre necesitaba una conquista más. Una victoria más. Un territorio más. Diógenes no necesitaba nada. Y quien no necesita nada se vuelve extremadamente difícil de dominar. Esa idea sigue siendo peligrosa incluso hoy. Quizá más que nunca. Porque vivimos rodeados de versiones modernas de esas cadenas. Seguidores. Likes. Estatus. Objetivos infinitos. Comparaciones constantes. Siempre hay algo más. Algo que comprar. Algo que conseguir. Algo que demostrar. Y eso crea una pregunta incómoda. Una pregunta que Diógenes nos obliga a enfrentar. ¿Cuánto de lo que haces lo haces realmente por ti? ¿Y cuánto lo haces porque alguien te convenció de que debías hacerlo? La historia se vuelve cada vez más extraña. Porque cuanto más analizas su vida, más difícil resulta descartarlo. Sí. Era extremo. Sí. Era incómodo. Sí. Parecía completamente absurdo. Pero debajo de todo aquello había una idea brutal. La mayoría de personas viven persiguiendo cosas que jamás eligieron conscientemente perseguir. Simplemente heredaron los deseos de otros. Los sueños de otros. Las expectativas de otros. Y pasaron el resto de su vida corriendo detrás de ellas. Diógenes veía a la sociedad como una gigantesca obra de teatro. Todos interpretando papeles. Todos fingiendo. Todos intentando encajar. Y quizás por eso actuaba de manera tan escandalosa. Porque quería romper la ilusión. Quería obligarte a ver el escenario. Los decorados. Las máscaras. Las reglas invisibles. Quería mostrarte algo que la mayoría nunca descubre. Que muchas de las prisiones más poderosas no tienen paredes. Tampoco trata sobre vivir en un barril. Ni sobre abandonar todas tus posesiones. La verdadera historia trata sobre libertad. Y aquí aparece la revelación más inquietante de todas. Quizá Diógenes no intentaba vivir como un perro. Quizá intentaba vivir como un ser humano. Uno auténtico. Uno que no estuviera controlado por el miedo. Por la aprobación. Por la vergüenza. Por las expectativas. Uno que pudiera mirar al mundo y decidir por sí mismo. Y esa idea es mucho más radical de lo que parece. Porque implica que la mayoría de personas nunca llegan a conocerse realmente. Solo conocen la versión de sí mismas que aprendieron a interpretar. La versión aceptable. La versión aprobada. La versión segura. Pero debajo de todas esas capas, ¿quién eres? Esa era la pregunta que Diógenes perseguía. Y quizás por eso sigue siendo tan perturbador 2000 años después. Porque la historia no termina con él. Termina contigo. Con la vida que estás construyendo. Con las metas que persigues. Con los miedos que obedeces. Con las reglas que jamás cuestionaste. Y quizá la pregunta más incómoda de todas sea esta. Si mañana desaparecieran el dinero, el prestigio, las opiniones de los demás y todas las expectativas que pesan sobre ti, ¿qué quedaría? ¿Seguirías sabiendo quién eres? ¿O descubrirías que llevas toda la vida interpretando un personaje? Porque Diógenes perdió casi todo. Y aún así encontró algo que millones de personas jamás encuentran. Una libertad tan profunda.
que ni siquiera el hombre más poderoso del mundo pudo ofrecérsela.